Tercera partida de este enfrentamiento por el título mundial de ajedrez entre estos dos fenómenos del deporte ciencia. Piezas blancas para el retador Fabiano Caruana y piezas negras para el campeón defensor Magnus Carlsen. Otra vez, una partida súper peleada. Así es que, ¿estás preparado para conocer qué fue lo que pasó en el tablero? Comencemos. Inicia Fabiano con E4 y C5 otra vez siciliana por parte de Magnus. Caballo F3, caballo C6, alfil B5 y otra vez la variante Rosolimo. Al igual que en la primera partida, el campeón del mundo juega G6 y ahora alfil por C6, que como mencioné en el resumen de la primera partida de este match, la idea es conceder la pareja de alfiles a cambio de generar un daño estructural en los peones en el flanco de dama de las negras y a partir de ahí atacar las posibles debilidades que pudiesen verse, notarse o palparse en dicha ala del jugador de negras. Así es que Magnus juega D por C6, liberando la diagonal para su alfil de C8, D3, alfil G7, enroque, dama C7. Y acá cambia el rumbo Magnus, jugando esto que parece algo más flexible. Y en este momento Fabiano realiza una jugada para forzar el cierre de la diagonal del alfil de G7 del oponente a través de torre E1, que parece rara a primera vista, considerando que ya no tiene la opción de buscar un F4 en el futuro, pero que, como dije, obliga a la siguiente jugada de las negras, la cual es E5. Y ahora el plan de Fabiano. Primero juega A3, tanto para golpear con un B4, así como también buscar, ¿por qué no?, la apertura de la columna A su favor. Y todo esto es posible debido a que su torre de A1 ya no está sujeta a la inmensa diagonal del alfil anteriormente mencionado, el alfil de G7, que debido a tener su peón ahora en E5 ya no tiene esos terribles rayos X sobre la torre de A1. Así es que interesantísima jugada de ese torre E1 de Fabiano para provocar este cierre de la diagonal del alfil de G7. Continuó la partida con caballo F6, B4, continuando con el plan, enroque, caballo BD2. Jugada que podría tener la idea de un caballo C4 o de recapturar de caballo en F3 ante la siguiente jugada de las negras, la cual fue alfil G4. Magnus Carlsen desarrolla la última de sus piezas ligeras y así permite la conexión de sus torres. Entonces Fabiano juega H3 para cuestionar este alfil. Magnus Carlsen, no teniendo mejores casillas para su alfil, es decir, no habiendo una posibilidad coherente de retiro, decide jugar entonces alfil por F3 y, bueno, las blancas continúan con caballo por F3. Tras esto, el campeón del mundo juega C por B4, se deshace de un peón doblado en la columna C y Fabiano responde con A por B4 y se abre la columna A, aparentemente a favor de las blancas. Pero Magnus responde con sabiduría A5, puesto que el noruego no quiere ser menos y lucha por el dominio de dicha casilla, más bien de dicha columna, la columna A. Así es que, bueno, aquí continuó B por A5, torre por A5, alfil de 2 tocando a la torre, y ahora una jugada tanto lógica como sabia. Magnus juega torre a A8, ya que si ahora continuaba con un torre por A1, tras un dama por A1, las negras hubieran concedido el dominio de la columna a su oponente. Hubiesen quedado inferiores. Por lo tanto, torre a A8 mantiene la tensión ahí en la columna A. Fabiano entonces trae otra pieza a la columna B ahora, que es semiabierta, pero por supuesto cargando sobre
la debilidad del peón B. Por lo tanto, Magnus juega caballo D7, ya empieza a maniobrar de manera tal de poder activarse en la posición. Y Fabiano juega dama B4, pedazo de dama, la del estadounidense, muy activa. Y en este momento Magnus juega un torre FE8. Otra posibilidad, que yo estimo al menos mientras estuve viendo la partida, era un torre FB8 con la idea, pensé, de poder jugar un B5 empujando por el flanco de dama, por ejemplo. Pero bueno, Magnus por algo es el campeón del mundo, sabe lo que está haciendo, torre FE8. Fabiano juega alfil C3 y ahora B5. Y en este momento se vienen simplificaciones varias, señoras y señores. Torre por A8, torre por A8, torre A1, torre por A1 jaque, alfil por A1 y dama A7. Y acá Caruana debe ser muy cuidadoso porque las negras tienen planes no solo de capturar el alfil de A1, sino de jugar, por ejemplo, un alfil F8 tocando a la dama, y podría seguir un alfil C5 que en combinación con la dama estarían golpeando, por ejemplo, el punto de F2, y esto sería bastante displacentero para las blancas. Así es que mucho cuidado, Fabiano. Alfil C3, dama A2, tocando en C2, así es que, bueno, Fabiano juega dama B2 y ahora cambio de damas, dama por B2, alfil por B2 y ya tenemos un final, señoras y señores. Aquí Magnus juega F6, probablemente para liberar ya sus piezas, sea el alfil o sea el caballo, y desligarlos de la defensa pasiva del peón D5. Rey F1, acercando el rey al centro como mandan los cánones en los finales de ajedrez. Misma cosa hace Magnus, rey F7, rey E2, caballo C5, alfil C3, caballo E6, G3 frenando un caballo F4 por supuesto. Continúa el juego con alfil F8, ya Magnus busca una diagonal mucho más activa para esta pieza. Caballo D2, caballo G5 tocando en H3, H4, caballo E6, caballo B3, H5, alfil D2, alfil D6, C3, C5, alfil E3, y vemos que ambos están jugando muy preciso hasta ahora en el final. Rey E7, rey D1, rey D7, rey C2, F5, rey D1. Y ahora Magnus juega F por E4. Y ya acá se ve la conformidad de ambos jugadores por las tablas. Había otra posibilidad a considerar como un F4, por ejemplo. Pero bueno, creo que tampoco garantizaba nada. Pero era una forma de intentar luchar. Pero bueno, probablemente la tabla es igual. F por E4, D por E4, C4, caballo D2, caballo C5. Y Fabiano, sin deseos que este caballo del noruego siga brincando en el tablero, simplemente le rompe las patas jugando alfil por C5. Por supuesto, el noruego tiene que jugar alfil por C5 y el alfil del campeón del mundo presiona sobre los peones de las blancas en el flanco de rey. Pero bueno, no pasa nada, Caruana juega oportunamente rey E2, Magnus intenta progresar por el ala de dama, rey C6, caballo F1, B4, C por B4, alfil por B4, y si bien ahora tenemos un peón pasado para Magnus, este se encuentra bajo control por el retador. Es decir, ahora juega caballo E3. Toca el peón y a la vez controla un posible avance hasta C2. El campeón del mundo juega rey C5, F4, E por F4, G por F4, alfil A5, F5, G por F5 y ahora una jugada que termina por cerrar el resultado en empate. Fabiano jugó ahora
caballo por C4. Y te preguntarás, ¿es que no es este un error? La respuesta es no, porque tras rey por C4 y E por F5, ambos jugadores acordaron tablas. Esto es tablas teóricas, amigos míos. Y es que las negras no pueden ganar acá, por increíble que te parezca, porque el peón H de las negras está muy débil y le va a costar muchísimo poder promocionar. Y el alfil de las negras, por otra parte, parará al peón pasado del blanco. Por ejemplo, alfil de 8. ¿Con qué idea? Controlar el avance F6, pero además zamparse el peón de H4. ¿Qué podría seguir acá? Por ejemplo, un rey F3. Seguiría un alfil por H4. Rey G2. Alfil F6. Rey H1. Rey D3. Dirás tú, para acercar el rey y buscar el apoyo a su peón para coronar. Pero seguiría rey G2. H4, el rey fíjate que se mantiene en la casilla H1 o muy cerca de ella. Rey E2, rey H2, rey F3, rey H1, H3, rey G1, alfil D4 jaque, rey H2, rey G4, rey H1, esa es la clave, mantenerse muy cerca de la casilla H1, rey por F5, rey H2, rey G4, rey H1, alfil B2, rey G1, alfil D4 jaque. Bueno, aquí podría seguir simplemente un rey H2 o rey H1 y siempre tablas. Es decir, como he mencionado ya por tercera vez, el rey siempre tendría que mantenerse en las casillas cercanas de coronación para evitar el progreso de las negras. Y esto sería tablas siempre. Tercera partida entonces y tercera tabla consecutiva. Este match está súper reñido y a ver con qué nos salen estos monstruos el día de mañana. ¿Se animará Magnus a jugar contra una Petrov o insistirá con la apertura de peón dama siendo él el jugador de blancas? Deja tus comentarios sobre estas preguntas y debatamos sobre lo que pueda acontecer en la siguiente partida, la cuarta de este match. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y agradezco como siempre a aquellos suscriptores que apoyan con una donación. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.